prehistorias y civilizaciones antiguas. Para adentrar a lo que sería el primer tema de prehistoria, tenemos que remontarnos hacia el origen del universo, que ocurrió hace 14.600 millones de años aproximadamente. Gracias a esta creación vienen diferentes teorías sobre la creación del universo, entre las cuales las tres más dadas a debatir son la panspermia, el creacionismo y la generación espontánea. Cada uno en su época o su auge de investigación tuvo un papel muy importante hasta llevar lo que es la actualidad hoy. Después del origen existe lo que se conoce como las etapas de la prehistoria. En estas etapas de la prehistoria hay dos cambios, o se dividen en dos etapas o edades: la edad de la piedra y la edad de los metales. Edad de piedra, que ocurre entre 2500 años antes de Cristo a los 4000 antes de Cristo. En estas edades de piedra podemos poner podemos ponerlos etapas tales como el paleolítico, mesolítico, neolítico, que estas fueron edades en las que la edad de piedra fue más larga, y en estas edades como la mesolítica podemos encontrar artes rupestres y pequeñas figuras de arcilla, ¿verdad? La edad de los metales viene a ocurrir en el 4000 a.C. hasta el siglo XI. Después viene la edad de cobre, la edad de bronce, la edad de hierro. El fin de estas edades termina con el inicio de la escritura. La escritura fue inventada por una civilización que próximamente la conoceremos. Después de esto podemos concluir terminada la etapa de la prehistoria, y vamos a conocer un poco más de lo que es la historia del ser humano. La historia del ser humano en sí se redacta de 5 a 2.3 millones de años, con la primera aparición del primer la primera descendencia de ser humano, que sería el Australopithecus, que aparece en el periodo neolítico, del cual neolítico viene del vocablo o neo, que significaría piedra nueva. La agricultura inicia por la poca vegetación y animales, por lo cual el ser humano empieza a domesticar animales. Los primeros cultivos eran únicamente trigo, leguminosas y garbanzos. Para lo mismo, la escritura nace en la Mesopotamia a través de la escritura cuneiforme. En esto queda decir que Mesopotamia fue la que introdujo la escritura cuneiforme, y con eso acabaría la edad de los metales, la edad de la prehistoria y la edad de los metales. La historia del universo: existen diferentes edades de la historia, que son la edad antigua y la edad se dividen en diferentes categorías: la edad antigua, edad media, alta edad media, la baja edad media. La edad media, edad antigua. La edad antigua está en el 3500 antes de Cristo, en el siglo V. En esta edad podemos constituir a grandes ciudades o civilizaciones, ciudades, las cuales son reinos,
las cuales son el Reino Alto, Baja Mesopotamia, Grecia clásica y Imperio Romano. Las civilizaciones mesopotámica, Grecia, egipcia y romano y persa. Si aparece en esta edad de la historia, aparece primera la filosofía y las diferentes ciencias y valores. En la Edad Antigua, que es el 3500 a.C. y el siglo V, es la escritura cuneiforme, la primera escritura datada en Mesopotamia, como anteriormente lo dijimos. Surgen sistemas y servicios políticos desarrollado cultura y arte y surgen sistemas, servicios políticos desarrollados a la cultura y el arte, avances del conocimiento humano. Después entramos a la Edad Media, en lo cual en América los conquistadores llegan al sistema feudal del esclavismo. Esto pasó en América. Nace el Islam y se expande el cristianismo en toda Europa por las cruzadas. Las cruzadas fueron grandes ejércitos enviados por la corona, por la iglesia, no por la corona, por la iglesia, en las que se intentaba por medio de esto evitar todo el conocimiento por parte de gente plebeya. En alta Edad Media. En plena Edad Media del siglo IX al siglo X, del siglo XIII, viene lo que es la crisis de la Edad Media. Los plebeyos se dedican a sobrevivir bajo el mandato de los órdenes de los nobles. Esto básicamente al mandato de la iglesia. La iglesia era muy limitante en lo que es el conocimiento de los plebeyos y los sometían a su régimen a su régimen. La burguesía saca dos formas de expresión de arte, que son las románicas y las góticas. Del siglo XIII al siglo XV existe la caída de Constantinopla en manos de los turcos. Baja Edad Media. El predominio de la agricultura y la economía, se diversifica la burguesía y se empiezan a crear ciudades. Con esto disminuyen los conflictos bélicos y se sienten mejor, crecen mejor las ciudades. El crecimiento igualmente es económico y también se incrementa la brecha social. También podemos incrementar como la filosofía, que en la Edad Media estaba relacionada íntimamente con la religión. En la Baja Edad Media ya no es así. La relación entre la fe y la razón, la naturaleza e interpretación del prisma religioso, libertad del hombre frente al plan divino. Como personajes tenemos a San Agustín, Ramal Yu, San Tomás de Agustino y de Hipona. San Agustín de Hipona son uno de los personajes más representativos de esas edades. En la Edad Moderna, los avances tecnológicos avanzan aún más, la iglesia se flexibiliza, empiezan a aparecer las vacunas y las máquinas de vapor. Hay una determinada crisis en la iglesia católica e inician conflictos internos. Convergen diferentes pensamientos, tanto racionalistas como empiristas. En América se da la conquista y se reduce gráficamente la población de lo que son nativos de América. En 1783 comienza la Revolución Francesa. En 1492 conquista de América. Los lugares conquistados únicamente para la corona española. En el siglo XVI se consolida la conquista de América Latina. Podemos eso poner en la Edad Moderna. De ahí viene lo que se conoce como la Edad Contemporánea.
En la edad contemporánea se realiza a fines del siglo XVIII hasta el siglo XX. La burguesía se establece como una forma dominante y gracias a eso aparece el capitalismo y el feudalismo surgen como la misma edad. La Revolución y Restauración de 1789 a 1848 con la Revolución Francesa. La Primera Guerra Mundial en 1919 y 1938. La globalización en 1989 hasta la actualidad. Esto en 1989 aproximadamente también se dio lo que es la caída del muro de Berlín. Empiezan a desaparecer con esto los imperios coloniales. También tenemos el capitalismo supera el feudalismo y al socialismo. La burguesía es una clase dominante, existe migración y explotación demográfica. Invención de la península y baja tasa de mortalidad. Invención de la península, con esto se ayudó a que lo que conocemos nosotros como hospitalidad, hospitales, servicios de salud se intensificaran más y hubiera menos pérdidas de vidas. También podemos decir que hubo un mayor enfoque en la educación, la cultura y arte se liberaron de las artes de la religión. El surrealismo y el pop art fueron las obras artísticas o los lineamientos. No, el surrealismo y el pop art fueron dichos lineamientos de que por qué antes el arte tenía que ser así, como hoy lo conocemos a la actualidad, o por qué el arte se regía ante esas normas. En civilizaciones antiguas tenemos como la antigua China, la antigua Mesopotamia, los sumerios, los babilonios, los acadios y los asirios. Cada una de estas civilizaciones aportó un aspecto muy grande en lo que se conoce en la actualidad de hoy en el mundo. Por ejemplo, en la antigua China inventaron la escritura y el alfabeto pictográfico. Fue la primera en conocer el arroz y creadora de la pólvora. También utilizaron los sistemas el sistema dinástico que dura muchos años. Como principales dinastías chinas tenemos a la Xiang, a la Song y a la Zhou. Los emperadores originales fueron el Fuchs, el Shennong y el Huang. En la antigua Mesopotamia tenemos aspectos como que está ubicada en el Oriente Próximo. Las estaba poblado por diferentes civilizaciones que formaban una comunidad en común. El ser de Mesopotamia se basaba en la construcción de diques y conductos para transportar agua. De ahí tenemos a lo que son los sumerios. Los sumerios fueron los primeros pobladores del sur de Mesopotamia, creado como Uruk, Eridu, Ur y Kish, también que eran ciudades en las que ellos se establecían. También desarrollaron la agricultura y la escritura cuneiforme. Los acadios surgen en el seno de la Sumeria y controlan el reino bajo el mandato de Arcade III. Los babilónicos fundan el imperio de Babilonia. Toda la región domina como Babilonia. El Hammurabi es el emperador de los babilónicos. También tenemos a los asirios, que es el nombre de una deidad que ellos veneraban, la cual se llama Asur. Los asirios tienen el tiempo para crear un imperio independiente, de 1000 a 605 a.C.
neobabilónico se da entre 612 y 539 a.C. igualmente. Toda Mesopotamia es conquistada por los persas y el imperio aquemenida. Con esto daríamos fin a las civilizaciones, la última de las civilizaciones antiguas que se tuvo. De ahí existen las demás civilizaciones como son la egipcia, antigua Grecia, la antigua Roma, los fenicios, el imperio aquemenida y el imperio Yemer. Estos también tienen un gran alto conocimiento en lo que son matemáticas, física, inventos, como tenemos el Alto y Bajo Egipto, que su único gobernante era el faraón y desarrollaba una escritura jeroglífica, basándose en una escritura jeroglífica. Sus dioses eran su religión era politeísta y esta a la vez estaba relacionada con la economía y la sociedad. Controla la África, Siria y Oriente Próximo, y es conquistada por Alejandro Magno en 332 a.C. En la antigua Grecia cambia la sociedad y la cultura de Grecia helénica fue próspera y fértil. La economía comercial y expansiva de 500 a 300 a.C., periodo clásico, sucumbe ante el Imperio Romano. Sus grandes ciudades Atenas, Carpín, Esparta y Tebas, la antigua Roma, fundada, y después tenemos a la antigua Roma. Fue un imperio conquistador y el latín era su lengua nativa. La mitología, filosofía y tradicional de la cultura griega pasa a Roma. Dice, se divide en Imperio Romano Occidente y Imperio Romano Oriental. La división fue en el año 395, sobrevivió 1000 años más con el nombre del Imperio Bizantino. Los fenicios se llamaban a sí mismos los canoneros y los ramenestes. Llamaban Foiniques, fundaban puestos de avanzada para la elaboración y construcción de rutas de comercio. Establecían ciudades, colonias y fortalezas. También comerciaban con madera de calidad para la elaboración de barcos y escritura sencilla y con pocas letras. Organizaba las ciudades y estados independientes. El imperio aquemenida es un imperio persa, es uno de los imperios persas más exitosos, provenientes de la meseta Irán y valles de los valles vecinos. La Persépolis, ciudad principal con conexión de diferentes partes de la ciudad, dialecto persa antiguo y no tenía escritura. El arameo se convierte en su lengua franca. El imperio Yemer, sureste asiático, desarrolló la caída por crisis económica y cambios medioambientales, y su líder fue Choi Abaimon II, dios rey de los Chemer. Eso sería únicamente todo por esta exposición. Espero les pueda servir mucho este tema, ya que es una información dada en un video tan corto. Muchas gracias.